Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel García, soy estudiante de la maestría en Administración, campo Finanzas, y a continuación realizaremos la presentación de analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, análisis estadístico inferencial, dentro del Seminario de Investigación 2 a cargo de la profesora María Abigail Paz Pérez. Muy bien. Comenzaremos con hablar acerca de las definiciones de lo que es la estadística inferencial. Y pues nos dice que la estadística inferencial es utilizada para probar hipótesis y estimar parámetros y se aplican pruebas estadísticas también para analizar las muestras y generalizar resultados en la población. Aquí comenzaremos con un término llamado estadígrafos, que son todas aquellas resultados, ¿no? O son la medida o la desviación estándar de la distribución de una muestra cuando los datos se obtienen de esta. Los parámetros se utilizan para describir las estadísticas de población. Aunque no se obtienen datos de toda la población, se pueden inferir de los estadígrafos, lo que da como resultado en términos de estadística inferencial. Aquí tenemos un diagrama que nos proporciona dentro del libro, donde nos habla acerca de la recolección de los datos de la muestra, los cálculos de los estadígrafos, la inferencia de los parámetros mediante técnicas estadísticas apropiadas, y esto para la población o universo. Entonces, eh, la prueba de hipótesis la comentaremos en la presentación, y esta se efectúa dependiendo del tipo de hipótesis de las que se traten. Existen pruebas estadísticas para diferentes clases de hipótesis. Eh, la inferencia de los parámetros depende de que hayamos elegido como la muestra probabilística con un tamaño que asegure un nivel de significancia adecuado. Ok, aquí tenemos lo que es la distribución muestral, que es el conjunto de valores de una estadística calculada de todas las muestras posibles de cierto tamaño de una población. Como ejemplo, la distribución de muestras de medias. Esta permite comprender la variabilidad de las muestras y estimar los parámetros poblacionales. En estadísticas, la distribución muestral es lo que resulta de considerar todas las muestras posibles que pueden ser tomadas de una población. El estudio de esto nos permite a nosotros calcular cuál es la probabilidad que tiene dada una sola muestra de acercarse al parámetro de la población. Después tenemos lo que es el nivel de significancia. Esta es la probabilidad de cometer un error al rechazar una hipótesis verdadera. Esta se fija antes de realizar la prueba de hipótesis y se representa por el símbolo alfa, y se determina el nivel de confianza en los resultados. Entonces, el nivel de significancia es el límite para juzgar un resultado como estadísticamente significativo. Si el valor de significancia es menor que el nivel de significación, se considera que el resultado es estadísticamente significativo. El nivel de significación también se conoce, es conocido como el nivel alfa, representado por el símbolo alfa. Y aquí tenemos los diferentes segmentos que podemos o niveles que podemos obtener en el resultado, que sea unimodal o una sola moda, la asimetría es cero, la mitad de la curva es exactamente igual a la otra mitad, la distancia entre la media más 3s es la misma que la distancia entre la media menos 3s,
Es función particular entre desviaciones con respecto a la media de una distribución y probabilidad de las que éstas ocurran. La base está en unidades de desviación estándar. Es mesocúrtica, o la media y mediana a la moda coinciden en el mismo punto. Como parte del análisis estadístico inferencial, analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. La utilización de técnicas estadísticas para inferir conclusiones sobre la población a partir de los datos de muestra. Y la importancia de elegir un tamaño de muestra adecuado para asegurar un nivel de significancia apropiado, ¿no? Entonces, cuando realizamos este tipo de análisis, podemos tener los siguientes resultados al momento de hacer la aprobación de la hipótesis, que serían: 1. Acepta una hipótesis verdadera, la decisión correcta. 2. Rechazar la hipótesis falsa, una decisión correcta. 3. Aceptar una hipótesis falsa, conocido como error tipo 2 o error beta. Y 4. Rechazar una hipótesis verdadera, conocido como error del tipo 1. Muy bien, ¿qué es el coeficiente de correlación de Pearson? Bueno, comenzaremos por la definición. Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Esta se simboliza con una letra R, y la hipótesis a probar es correlacional del tipo A mayor X mayor Y, A mayor X menor Y, etc. Variables, utilizamos dos variables que están involucradas en la prueba. La naturaleza de las variables. La prueba no considera una variable como independiente y otra como dependiente, ya que no evalúa la casualidad. Casualidad. La prueba no asume la casualidad, aunque teóricamente se puede establecer una noción causa-efecto. El cálculo, el coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Y la relación de las puntuaciones. Se relacionan puntuaciones. Me cambió la. De acuerdo. Bueno, ahora vamos a continuar con el nivel de medición de las variables. Bueno, estos son lo. Dentro de los resultados es la forma en la que podemos clasificar las correlaciones que obtenemos. -1 es una correlación negativa perfecta. -0.9, una correlación negativa muy fuerte. -0.75, correlación negativa considerable. -0.5, correlación negativa media. Y así vamos pasando, ¿no? Con base al resultado de una negativa débil, negativa muy débil. No existe correlación, una correlación positiva débil, correlación positiva media, correlación positiva considerable, correlación positiva muy fuerte, hasta la correlación positiva perfecta, cuando es 1 nuestra correlación. ¿Qué es la regresión lineal? Bueno, en la parte de las estadísticas, la regresión lineal o ajuste lineal es un modelo matemático usado para aproximar una relación de dependencia entre una variable dependiente y variables independientes en un término aleatorio. Lo que nos marca el recurso como definición es que es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra asociado con el coeficiente R de Pearson. La capacidad predictiva. Esta nos permite predecir las puntuaciones de una variable. Tomando las puntuaciones de otra, mayor correlación implica mayor capacidad predictiva.
Las hipótesis, las correlaciones y causales se consideran una variable como independiente y otra como dependiente, pero requiere un sólido sustento teórico. Variables. Dos variables están involucradas en el análisis. Nivel de medición. Las variables deben de ser medidas en intervalos o en razón. Y el procedimiento de interpretación es que la regresión lineal permite determinar a partir del diagrama de Pearson una gráfica que relaciona las puntuaciones de una muestra de dos variables. Se ilustra como ejemplo eh, en las calificaciones de filosofía y estadísticas, ambas de 0 a 10, utilizando 8 casos. ¿Qué es la prueba T? Esta prueba es también conocida como T-Student. Es una herramienta para evaluar las medidas de uno o dos grupos mediante pruebas de hipótesis hipotéticas. Una prueba T puede utilizarse también para determinar si un único grupo difiere de un valor conocido o si dos grupos difieren entre sí. La definición que nos da el libro es que es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medidas en una variable. Se simboliza con una letra T. La hipótesis plantea diferencias entre los dos grupos. Las hipótesis de una investigación sugiere que los grupos difieren significativamente, mientras que las hipótesis nula afirma que no hay diferencia significativa. Ejemplos de grupos. Pueden ser plantas comparadas en productividad, escuelas en resultados de exámenes o clases de materiales de construcción en rendimiento. ¿Cuáles son nuestras variables? Aquí se compara una variable que usualmente es la dependiente y si hay varias variables se utilizan múltiples pruebas T. Una con un valor para variables. La razón para crear los grupos pueden ser variable independiente como un experimento de control. Nivel de medición. La variable de comparación debe de ser medida en intervalos. Y tenemos por último el cálculo e interpretación, que es el valor de T se calcula automáticamente con el programa como SPSS. Son algunos programas de sistemas que se utilizan para la recolección de datos y la interpretación de estos. ¿Qué es el análisis de varianza unidireccional o de un factor? Bueno, la definición es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medidas y varianzas. Uso comparativo. Mientras que la prueba T se emplea en dos grupos, el ANOVA se utiliza para 3, 4 o más grupos, aunque también puede aplicarse con dos grupos. Tipos de análisis, considerado como un análisis paramétrico. Hipótesis, plantea diferentes entre más de dos grupos. Las hipótesis de investigación sugieren que los grupos difieren significativamente, mientras que la hipótesis nula afirma que no hay diferencia significativa. Las variables incluyen una variable independiente, que es la categórica, y una variable dependiente por intervalos o razón. Y el nivel de medición, la variable es categórica, lo que permite que haya diferentes, puede ser nominal, ordinal o por intervalos. En resumen, ese modelo de análisis nos proporciona una visión rápida y clara del análisis de las varianzas y su aplicación en la comparación para dos o más grupos que se están analizando de manera estadística. Ahora vienen los análisis no paramétricos. Aquí son presupuestiones de la estadística no paramétrica. Primero, distribución poblacional. No se requieren supuestos sobre la forma de la distribución poblacional. Los análisis paramétricos aceptan distribuciones no normales. El nivel de medición. Las variables no necesariamente deben estar medidas en un nivel por intervalos o de razón. Pueden ser nominales u ordinales.
Para aplicar análisis no paramétricos a datos, intervalos o razón, estos deben ser resumidos en categorías discretas. Y las variables categóricas. Las variables en el análisis no paramétrico deben ser categóricas, lo que permite el análisis de los datos nominales u ordinales. Este tipo de análisis nos ofrece una visión clara de las presuposiciones y los requisitos para realizar un análisis no paramétrico dentro de la estadística. Y como conclusión, pues hemos analizado la prueba T-Student, el análisis de varianza, ANOVA, así como regresión lineal y la estadística no paramétrica. Cada una de estas herramientas ofrece una forma distinta de analizar y extraer conclusiones significativas de datos. Para realizar análisis estadísticos precisos y sólidos es fundamental que, como profesionistas, con estudios en maestría, sepamos o podamos comprender las presuposiciones, aplicaciones y limitaciones de cada uno de estos métodos, la naturaleza de los datos, los objetivos de la investigación y las hipótesis planteadas determinan la técnica estadística a utilizar. Muchas gracias.